Thornis Christiansen tenía solo 24 años cuando fue encarcelado por asesinato, pero no cumpliría una condena larga. Otro recluso se encargó de ello, apuñalándolo hasta la muerte poco después de su ingreso en prisión. Donald Harvey era conocido como el Ángel de la Muerte, pero tras las rejas fue la muerte quien lo encontró. Su vida terminó tras una brutal paliza propinada por un compañero de celda. ¿Y Roger Kibbe? El estrangulador en serie encontró su espeluznante destino cuando fue hallado muerto en su celda, sin que se haya podido identificar a su asesino. Estos son los asesinos en serie más jóvenes que encontraron la justicia instantánea tras las rejas. Aymen Terkmani. Con solo 24 años, Aymen Terkmani fue encarcelado por múltiples asesinatos, pero la prisión no tuvo piedad con hombres como él. Incluso bajo custodia protectora en el centro correccional de Lithgow, pronto se dio cuenta de que no había nada seguro tras esos muros. Los demás reclusos lo despreciaban por lo que había hecho, y por muchas puertas que se cerraran con llave, algunos rencores nunca se borran y algunos hombres nunca olvidan. Años antes, había recorrido las calles de Sydney, Australia, como un hombre más. Pero en 2015, su nombre se convirtió en sinónimo de repugnancia. Había maltratado y asesinado a un joven de 16 años, un crimen tan perturbador que conmocionó a todo el país. Durante un tiempo, pensó que había escapado de la justicia, pero las pruebas forenses lo vinculaban directamente con la escena del crimen, junto con varios otros asesinatos, sin dejar lugar a dudas. A los 24 años fue arrestado y cuando terminó el juicio, el juez se aseguró de que nunca volviera a salir en libertad. Cadena perpetua, una sentencia que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. Pero ni siquiera en la cárcel se acabó su castigo. Los reclusos tenían su propio sentido de la justicia y una vez dentro, el pasado de un hombre podía convertirlo en un objetivo, como le sucedió a Terkmani. En septiembre de 2024, su pasado finalmente lo alcanzó cuando otro recluso logró llegar hasta él y lo apuñaló repetidamente en su celda. Los guardias lo encontraron demasiado tarde, y aunque su asesino nunca dio ninguna razón, todos sabían por qué lo había hecho. Terkmani fue apuñalado hasta la muerte en su celda, un final adecuado para un depredador. Pero no fue el único. Otro asesino corrió la misma suerte entre rejas. Thornis Christiansen. El danés estadounidense debía pasar el resto de su vida tras las rejas, encerrado en la prisión estatal de Folsom, California, donde nadie volvería a temerle jamás. Con solo 23 años, había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con un futuro reducido a las paredes de la prisión y el peso de sus propios crímenes. Pero en un lugar lleno de hombres que habían cometido actos terribles, ni siquiera él estaba a salvo, y no tardaría mucho en aparecer alguien dispuesto a asegurarse de que nunca saliera vivo de allí. Solo unos años antes, recorría las autopistas de California en busca de víctimas, a las que asesinaba de la forma más despiadada. Entre 1976 y 1979, elegía a mujeres que hacían autostop, les ofrecía llevarlas en su coche y luego les disparaba, las maltrataba y las descuartizaba. Era metódico, cuidadoso y durante un tiempo parecía intocable. Pero por muy cuidadoso que se crea un asesino, un solo error es suficiente. Una de sus víctimas, Lydia Preston, sobrevivió. Nunca olvidó su rostro. Entonces, en 1980, lo vio en un bar, sentado como si nada hubiera pasado. En cuanto lo vio, lo supo. Alertó a la policía, y en cuestión de horas, Christiansen fue detenido. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado a cadena perpetua, un destino mucho mejor que el que había dado a sus víctimas. Pero la prisión tenía su propio sistema de justicia. Solo un año después de su sentencia, el 30 de marzo de 1981, Christiansen fue apuñalado hasta la muerte en el patio de la prisión por otro recluso. Su asesino nunca dio una razón, pero en un lugar como Folsom no hacía falta ninguna explicación. Algunos hombres no llegan a envejecer entre rejas. Christiansen fue conducido al patio de la prisión, donde se selló su destino. ¿El siguiente condenado? Su muerte fue igual de brutal, pero con una barra de metal. Jeffrey Dahmer. Conocido como el caníbal de Milwaukee, Dahmer nunca imaginó que acabaría siendo presa en la cárcel, ni siquiera a los 34 años. Tras más de una década de terror, después de acabar con 17 vidas, su ola de asesinatos había llegado a su fin. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas, un total de 941 años, en la institución correccional de Columbia, en Wisconsin. Esta vez no habría escapatoria. Durante años, Dahmer había sido un depredador a plena vista. Era callado, torpe y anodino, el tipo de persona de la que nadie sospecharía. Pero tras las paredes de su apartamento de Milwaukee, daba rienda suelta a sus retorcidos deseos. Atraía a jóvenes y niños con ofertas de bebidas, dinero o simplemente un lugar donde pasar el rato.
Una vez dentro, los drogaba, los estrangulaba y luego hacía cosas indescriptibles con sus cuerpos. Guardaba cráneos como trofeos, tomaba fotos perturbadoras e incluso se comía a algunas de sus víctimas. Se salió con la suya durante años. Incluso cuando los vecinos se quejaban del horrible olor que salía de su departamento, siempre tenía una excusa. Pero el 22 de julio de 1991, todo cambió. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y llevó a la policía directamente a la puerta de Dahmer. Lo que descubrieron dentro era inconcebible. Los agentes encontraron cabezas cortadas en el refrigerador, restos humanos almacenados en contenedores y fotografías perturbadoras. 3 años después de comenzar a cumplir su condena, el pasado de Dahmer lo alcanzó. El 28 de noviembre de 1994, mientras limpiaba el baño de la prisión, fue atacado por su compañero de celda, Christopher Scarver, con una barra de metal. Las heridas fueron graves, y poco después, Dahmer falleció. Así terminó la historia del caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue asesinado en el baño de una prisión, un final violento para un hombre violento. Al siguiente asesino no le fue mucho mejor. Fue asesinado de forma similar. Donald Harvey. Lo llamaban el ángel de la muerte, pero en la cárcel fue la muerte quien lo encontró. Encerrado en la institución correccional de Toledo, en Ohio, Harvey pasaba los días sabiendo que nunca volvería a ser libre. A los 35 años, había sido condenado a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, y sus días recorriendo los pasillos del hospital habían quedado atrás. Pero ni siquiera entre rejas estaba a salvo. Harvey no era el tipo de asesino en serie que la gente esperaba. No acechaba en callejones oscuros ni cazaba a sus víctimas. Llevaba un uniforme de hospital y caminaba entre los enfermos, fingiendo cuidar de ellos. Con solo 21 años, comenzó a envenenar a pacientes en Kentucky y Ohio, utilizando cianuro, arsénico e insulina. Algunas de sus víctimas ya estaban muriendo, pero otras no. Eso no le importaba. Él decidía cuándo les llegaba la hora. Durante años, nadie se dio cuenta. Mataba en silencio, con sus crímenes ocultos tras las paredes del hospital. Pero en 1987, un error lo delató. La autopsia de John Powell, un paciente que había fallecido bajo su cuidado, reveló niveles letales de cianuro. Los investigadores descubrieron una verdad espeluznante. Harvey confesó más tarde haber matado a 87 personas, aunque fue condenado por 37 asesinatos. En prisión, no mostró ningún remordimiento. Admitió que disfrutaba viendo morir a los pacientes. Pero el 28 de marzo de 2017, el recluso James Elliott irrumpió en su celda y lo golpeó salvajemente. 2 días después, murió a causa de un traumatismo craneal grave. Harvey fue golpeado tan brutalmente que murió 2 días después. El siguiente convicto no tuvo tanto tiempo. Su asesino se aseguró de que nunca volviera a levantarse. Albert DeSalvo. DeSalvo siguió siendo un misterio hasta que la muerte lo alcanzó poco después de ser encarcelado. A los 31 años, había sido condenado a cadena perpetua, pero no por los crímenes que lo hicieron famoso. Había confesado ser el estrangulador de Boston, el hombre responsable de los brutales asesinatos de 13 mujeres entre 1962 y 1964, pero los tribunales nunca lo condenaron oficialmente por esos asesinatos. Algunos creían que decía la verdad, mientras que otros pensaban que no era más que un mentiroso en busca de notoriedad. Pero fuera o no el verdadero asesino, la cárcel sería el lugar donde terminaría su historia. DeSalvo no era un hombre inocente. Había sido arrestado en 1967, pero no por asesinato, sino por violación y robo. Mientras estaba bajo custodia, confesó de repente los crímenes del estrangulador de Boston, ofreciendo detalles escalofriantes sobre las víctimas y la forma en que murieron. Su confesión fue suficiente para conmocionar al mundo, pero las pruebas eran débiles y el ADN solo lo relacionaría más tarde con uno de los asesinatos. En lugar de ser condenado por los infames estrangulamientos, fue sentenciado a cadena perpetua por mala conducta. Incluso tras las rejas, la gente seguía cuestionando si era realmente el estrangulador de Boston o solo un hombre desesperado por ser recordado. Pero si tenía secretos, se los llevó a la tumba. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo fue apuñalado hasta la muerte en su celda. Nunca se identificó a su asesino, pero corrieron rumores de que lo habían silenciado por saber demasiado. Algunos misterios nunca se resuelven. DeSalvo fue apuñalado hasta la muerte en su celda y nunca se capturó a su asesino. ¿El siguiente? Una ducha de la prisión se convirtió en su lugar de ejecución. Donald Leroy Evans. No importa lo lejos que huya un asesino, su némesis siempre lo alcanza, a veces en un tribunal,
otras veces tras los muros de una prisión. En la penitenciaría estatal de Mississippi, más conocida como Parchman Farm, Donald Leroy Evans se encontró atrapado en un lugar tan despiadado como él mismo había sido. El que en otro tiempo fue un vagabundo que recorrió varios estados, ahora era un preso condenado a cadena perpetua, aunque más tarde su pena se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero ni siquiera una condena que se suponía eterna duraría mucho tiempo. Evans era el tipo de asesino que prosperaba en las sombras. Nunca permanecía en un mismo lugar, lo que dificultaba su localización por parte de las autoridades. Sus víctimas eran mujeres y niños, y dejaba un rastro de horror allá por donde pasaba. Afirmaba haber matado a más de 70 personas, aunque los investigadores solo pudieron demostrar 3 asesinatos. Su caída se produjo en 1991, después de secuestrar, violar y asesinar a Beatrice Louise Ruth, de 10 años, en Mississippi. Ese crimen selló su destino. Con solo 35 años, Evans fue detenido, y esta vez no pudo escapar de la justicia. Confesó haber cometido decenas de asesinatos, pero no quedó claro si decía la verdad o simplemente buscaba llamar la atención. En cualquier caso, el juez le impuso la pena más severa posible, la muerte. Sin embargo, tras varias apelaciones, su condena se redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. Sin embargo, la prisión tenía su propia forma de justicia. El 5 de enero de 1999, mientras se duchaba en las instalaciones de la prisión, Evans fue apuñalado repetidamente por otro recluso. Nunca se identificó a su asesino, pero nadie derramó una lágrima por el hombre que en su día se jactó de haber quitado tantas vidas inocentes. Evans se desangró en las duchas, en lo que fue el acto final de la justicia carcelaria. El siguiente convicto ni siquiera llegó a la mañana siguiente. Su compañero de celda se encargó de ello. Roger Kibe. Algunos asesinos piensan que la cárcel es su castigo, pero para hombres como Roger Kibe, el verdadero castigo suele venir de quienes están encerrados a su lado. En la prisión estatal de Mule Creek, en California, Kibe pasó sus últimos años sabiendo que nunca volvería a salir en libertad. Condenado a varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, no tenía futuro más allá de los muros de la prisión. Pero para un hombre que había pasado años acechando a mujeres en la Interestatal 5, era un destino adecuado. Las calles de California ya no eran su terreno de caza. Kibe, conocido como el estrangulador de la I-5, no empezó a matar hasta los 40 años, pero cuando lo hizo, recuperó el tiempo perdido. Entre 1977 y finales de la década de 1980, acechaba en carreteras solitarias, buscando mujeres jóvenes vulnerables. Les ofrecía llevarlas en su coche, se ganaba su confianza y luego las estrangulaba antes de deshacerse de sus cuerpos. Durante años, los asesinatos quedaron sin resolver, pero los avances forenses finalmente lo atraparon. En 1991, a los 50 años, las pruebas de ADN lo relacionaron con varios casos sin resolver, y su vida secreta como asesino en serie salió a la luz. No hubo juicio que pudiera salvarlo. Fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, un lugar lleno de hombres que no tenían piedad de asesinos como él. El 28 de febrero de 2021, su propio compañero de celda, Jason Budrow, tomó cartas en el asunto. Kibe fue encontrado estrangulado hasta la muerte, y Budrow confesó más tarde que quería liberar al mundo de los depredadores. Al final, el estrangulador de la PRI-5 corrió la misma suerte que sus víctimas. Kibe fue estrangulado por su compañero de celda, un asesino eliminado por otro. El siguiente evitó ese destino. En su lugar, tomó su propia salida. Harold Shipman. El mal no siempre viene con una máscara o un arma. A veces, viste una bata blanca y un estetoscopio, fingiendo curar mientras silenciosamente arrebata vidas. En la prisión H.M. Wakefield, en Inglaterra, Harold Shipman se sentaba en una celda que sería su hogar por el resto de su vida. El mundo lo conocía como el Doctor. Muerte, un hombre al que en su día se le había confiado salvar vidas, pero que en cambio se llevó cientos. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, no tenía ninguna esperanza de recuperar la libertad, ni ninguna posibilidad de escapar de la justicia. Para un hombre que había jugado a ser Dios durante décadas, la cárcel era el fin de su reinado. Shipman no era como otros asesinos en serie. No acechaba a sus víctimas ni las atraía con trampas. No lo necesitaba. Como médico, tenía acceso ilimitado a sus víctimas, la mayoría de ellas ancianas y vulnerables. A partir de los 29 años, les inyectaba dosis letales de morfina y observaba cómo fallecían. El número de víctimas era asombroso.
Las autoridades creen que mató al menos a 250 personas, lo que lo convierte en uno de los peores asesinos en serie de la historia. Durante años, pareció intocable, pero la codicia fue su perdición. En 1998, falsificó el testamento de un paciente para quedarse con una gran suma de dinero. Ese error llevó a los investigadores a indagar más a fondo, y las pruebas forenses pronto lo relacionaron con múltiples muertes sospechosas. Cuando fue detenido a los 52 años, la verdad ya había salido a la luz. Shipman nunca volvería a ver el mundo exterior, pero se negó a pasar décadas entre rejas. El 13 de enero de 2004, la víspera de su 58 cumpleaños, se ahorcó con una sábana en su celda. No hubo confesión final, ni explicación. Solo una muerte tranquila y solitaria para el médico que había robado tantas vidas. Shipman eligió acabar con su vida antes que pudrirse en prisión. El siguiente convicto, sin embargo, no tuvo elección. La muerte llegó de forma natural, pero las paredes de la prisión seguían rodeándolo. John Cannon. Algunos delincuentes escapan de la justicia durante años, pero el tiempo siempre acaba por alcanzarles. Para John Cannon, la cárcel no era solo una condena, sino un destino lento e inevitable al que no podía escapar. En la prisión de Full Sutton, en Inglaterra, Cannon pasó décadas entre rejas, sabiendo que nunca volvería a ser libre. Condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años a la edad de 33, no tenía futuro más allá de las rejas. Para las mujeres a las que había aterrorizado, su castigo llegó demasiado tarde, pero al menos nunca volvería a tener la oportunidad de hacer daño a nadie. Cannon no era un criminal cualquiera. Era un depredador, un hombre que se cebaba en las mujeres con una confianza escalofriante. Su crimen más infame fue el asesinato en 1987 de Shirley Banks, una joven que desapareció sin dejar rastro y cuyo cuerpo fue hallado meses después en una tumba poco profunda. Pero había otro caso que le perseguía allá donde iba. Durante años, la policía lo sospechó de la desaparición de Susie Lamplugh, un caso de gran repercusión que conmocionó al Reino Unido. Las pruebas eran contundentes, pero nunca fueron suficientes para presentar cargos formales. Hasta el día de hoy, su cuerpo nunca ha sido encontrado, y Cannon se llevó todos sus secretos a la tumba. Tras pasar casi 4 décadas en prisión, su historia llegó a un final tranquilo. En noviembre de 2024, tras sufrir problemas de salud durante mucho tiempo, murió por causas naturales. Si era realmente culpable de más de lo que la ley podía demostrar, seguirá siendo un misterio. Pero al final, la justicia ya había sellado su destino. El cuerpo de Cannon se rindió tras años entre rejas. El siguiente convicto no tuvo ese lujo. Su corazón falló tras décadas de desgracia. Richard Speck. Por muy brutal que sea un asesino, el tiempo tiene la capacidad de despojarlo de su poder, dejándolo como un simple prisionero a la espera de lo inevitable. En el centro penitenciario estatal de Illinois, Richard Speck vivió el resto de sus días en cautiverio, muy lejos del terror que una vez infligió. Condena inicialmente a muerte, logró escapar de la ejecución cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló la pena capital y redujo su castigo a cadena perpetua. Pero, aunque evitó la silla eléctrica, no pudo escapar del peso de lo que había hecho. El 13 de julio de 1966, Speck llevó a cabo una de las masacres más horribles de la historia de Estados Unidos. Esa noche, irrumpió en una residencia de estudiantes de enfermería en Chicago, entrando en todas las habitaciones, atándolas, estrangulándolas, apuñalándolas y violándolas una por una. Cuando la pesadilla terminó, 8 jóvenes habían perdido la vida. No mostró ninguna emoción, ninguna vacilación, solo una crueldad pura y calculada. Speck fue capturado al día siguiente, tras un intento fallido de suicidio en su habitación de hotel. Tenía 24 años en ese momento. Mientras era atendido en el hospital, un empleado con buen ojo se fijó en su tatuaje Born to Raise Hell, nacido para sembrar el caos, y alertó a la policía. Su captura fue rápida, pero nunca borraría el horror de aquella noche. La cárcel no lo quebrantó. Al contrario, reveló lo poco que lamentaba sus actos. Unas grabaciones filtradas desde la cárcel lo mostraban consumiendo drogas, pasando de contrabando hormonas para hacerse crecer los pechos y manteniendo relaciones sexuales con otros reclusos. Todo ello mientras se burlaba de sus crímenes. El 5 de diciembre de 1991, su cuerpo finalmente se rindió. Murió de un ataque al corazón en su celda, solo, sin dejar tras de sí más que el recuerdo del terror que había causado. Speck murió en silencio en su celda, pero el siguiente asesino tuvo que sufrir lo suficiente para expiar sus pecados antes de que su cuerpo finalmente se apagara. Dennis Nielsen.
Por muy cuidadoso que sea un asesino, el más mínimo error puede echarlo todo por tierra. Para Dennis Nielsen, ese error fue algo tan simple como un desagüe atascado. En la prisión de Full Sutton, en Inglaterra, Nielsen pasó sus últimos años como un preso olvidado, cumpliendo una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Originalmente condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años, su pena fue posteriormente ampliada, lo que le garantizaba no volver a ver la libertad. A los 37 años, fue arrestado por crímenes tan horribles que incluso los detectives más experimentados tuvieron dificultades para asimilar lo que habían descubierto. Entre 1978 y 1983, Nielsen cazaba a jóvenes, a los que a menudo atraía a su casa con promesas de comida, bebida o un lugar donde quedarse. Una vez dentro, los estrangulaba, descuartizaba sus cuerpos y conservaba los restos durante semanas, tratando a sus víctimas como si fueran objetos de su propiedad. Más tarde admitió haber asesinado al menos a 12 hombres, aunque es posible que nunca se conozca el número real. Durante años, ocultó bien sus crímenes. Pero en 1983, el secreto que había enterrado, literalmente, comenzó a salir a la superficie. Los restos humanos bloqueaban el desagüe exterior de su apartamento, lo que dio lugar a una investigación que descubrió el alcance total de sus atrocidades. Cuando la policía lo confrontó, confesó con una facilidad escalofriante, casi como si se sintiera aliviado por compartir finalmente su retorcida historia. En la cárcel, vivió sus últimos días aislado, sufriendo fuertes dolores de estómago en sus últimos meses. El 12 de mayo de 2018, esos dolores se volvieron fatales, y murió de una rotura de aneurisma aórtico abdominal. Para un hombre que se había pasado la vida quitándole el último aliento a otros, su propio final fue lento y doloroso, sin nadie que lo salvara. Nielsen pasó sus últimos días en agonía antes de morir en prisión. ¿El siguiente condenado? Su final fue menos doloroso, pero igual de definitivo. Ronald DeFeo Jr. Este asesino en serie se hizo famoso no solo por su crimen, sino por la leyenda que inspiró: el horror de Amityville. Encerrado en el centro penitenciario Sullivan de Nueva York, DeFeo pasó décadas tras las rejas, cumpliendo 6 cadenas perpetuas consecutivas por un crimen que conmocionó a la nación. Con solo 23 años, fue arrestado por asesinar a toda su familia mientras dormían, una masacre que dejó 6 personas muertas en su propia casa. Pero incluso años después, nadie podía decir con certeza por qué lo hizo. El 13 de noviembre de 1974, DeFeo cogió un rifle y disparó sistemáticamente a sus padres y a sus 4 hermanos menores, mientras dormían en su casa de Amityville, Nueva York. Al principio, contó a la policía una historia descabellada, alegando que su familia había sido asesinada por un sicario de la mafia. Pero las pruebas no coincidían con sus palabras, y poco después, confesó. Su motivo siguió siendo un misterio. Algunos culparon a su consumo de drogas, otros señalaron un historial de violencia familiar, y unos pocos incluso creyeron que había fuerzas sobrenaturales involucradas. Independientemente del motivo, los asesinatos se convirtieron en la base de una de las historias de casas encantadas más famosas de la historia. Durante casi 5 décadas, DeFeo permaneció entre rejas. Luego, el 12 de marzo de 2021, a los 69 años, murió bajo custodia por problemas de salud no revelados. El hombre detrás de la leyenda de Amityville había desaparecido, pero la inquietante historia de esa casa y el horror que albergaba aún perdura. Ronald DeFeo se apagó en su celda, con su pasado aún persiguiéndolo. El siguiente recluso murió esperando una ejecución que nunca llegó. César Barone. Para algunos asesinos, la muerte llega de la mano de la justicia. Para otros, el tiempo es su propio castigo. En la penitenciaría estatal de Oregón, César Barone pasó años esperando una ejecución que nunca llegó. Condenado a muerte, permaneció en el corredor de la muerte mientras se prolongaban los recursos legales, con un destino incierto. Pero al final, no fue el verdugo quien acabó con él, sino su propio cuerpo, que le falló. Los crímenes de Barone fueron tan crueles como deliberados. Entre 1991 y 1993, asesinó a 4 mujeres en Oregón, a menudo maltratándolas antes de matarlas. Se centraba en personas vulnerables que no se defendían y disfrutaba con su sufrimiento. Era cuidadoso, calculador, y durante un tiempo logró evitar las sospechas. Pero en 1995 se le acabó la suerte. Las pruebas forenses y el testimonio de una superviviente finalmente lo relacionaron con los brutales crímenes, y, a los 34 años, fue detenido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y el jurado no tardó en condenarlo a muerte.
Sin embargo, a pesar de su castigo, nunca llegó a la cámara de ejecución. En cambio, su cuerpo comenzó a fallarle. A lo largo de los años, los problemas médicos crónicos lo dejaron débil y, el 24 de diciembre de 2009, murió por causas naturales mientras aún se encontraba en el corredor de la muerte. El Estado nunca tuvo la oportunidad de ejecutar su sentencia, pero al final, la naturaleza hizo lo que el sistema no pudo. Lo detuvo para siempre. Barone se consumió en el corredor de la muerte antes de que la enfermedad se lo llevara. El siguiente preso no duró tanto. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Daniel Street Hubert. Daniel Street Hubert fue enviado a prisión para cumplir su condena, pero nunca vivió lo suficiente para ver el final de su sentencia. Encerrado en el centro penitenciario Clinton Correctional Facility de Nueva York, cumplía una condena de 50 años por un crimen tan brutal que conmocionó a toda la ciudad. Arrestado a los 37 años en 2014, se había hecho conocido como el Brooklyn Ripper, un hombre que convirtió un viaje normal en ascensor en una escena de horror. Ese día de 2014, dos niños inocentes, Prince Joshua Avito, de 6 años, y Michaela Capers, de 7, entraron en un ascensor sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Sin previo aviso, St. Hubert sacó un cuchillo y los atacó, apuñalándolos repetidamente antes de huir. Cuando llegó la ayuda, Avito había muerto, y Capers apenas se aferraba a la vida. El crimen conmocionó a Nueva York y desencadenó una persecución a gran escala. Los investigadores actuaron con rapidez. Las pruebas de ADN encontradas en el arma homicida condujeron directamente a St. Hubert, que fue detenido a los 37 años. En 2018, el tribunal le condenó a 50 años de cárcel, asegurando que nunca volvería a salir en libertad. Pero la prisión tenía otros planes para él. En enero de 2025, fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades no revelaron la causa, pero quienes recordaban sus crímenes no sintieron mucha compasión. El destripador de Brooklyn había desaparecido y de alguna forma se había hecho justicia. La vida de St. Hubert terminó tras las rejas y los detalles de su muerte se mantuvieron en secreto. Mientras tanto, otro convicto, al otro lado del mundo, exhaló su último aliento en una prisión australiana. Leonard Warwick. Este asesino en serie pasó años creyendo que había escapado de la justicia, pero el pasado siempre acaba alcanzándonos, incluso cuando pasan décadas. En la prisión de máxima seguridad de Goulburn, en Australia, Leonard Warwick vivió sus últimos días en completo aislamiento, muy lejos de la vida que había conocido. Condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2020. Había pasado años como un hombre libre, caminando entre las mismas personas cuyas vidas había intentado destruir. Pero nadie puede escapar de la verdad para siempre. Conocido como el bombardero del Tribunal de Familia, Warwick llevó a cabo una despiadada campaña contra el sistema judicial australiano en la década de 1980, atacando a jueces, abogados y sus familias. Colocó bombas, perpetró tiroteos y dejó un rastro de miedo. Todo ello por unas sentencias de custodia de menores que se negaba a aceptar. Actuó con confianza, sabiendo cómo borrar sus huellas, y durante décadas siguió siendo un fantasma, hasta que la ley volvió a llamar a su puerta. Los casos sin resolver nunca se cierran del todo, y cuando los investigadores reabrieron los expedientes, finalmente encontraron lo que necesitaban. Warwick fue arrestado y enviado a un sistema penitenciario al que antes creía demasiado inteligente como para enfrentarse. El hombre que había intentado intimidar a los tribunales ahora vivía bajo su dominio absoluto. Pero su delicada salud ya había comenzado a minarlo. En febrero de 2025, Warwick murió en prisión por complicaciones de salud, sin poder, sin control y sin nada más que el recuerdo del terror que había causado. Warwick pasó sus últimos años encerrado, con sus crímenes persiguiéndolo en forma de enfermedad. Al otro lado del océano, otro recluso también encontró su fin entre los muros de una prisión. Hoyt C.X. Simon. Por muy aterrador que fuera un asesino en el pasado, la cárcel tiene la capacidad de convertirlo en nada más que un nombre olvidado en una lista. En la prisión estatal de San Quentin, en California, J.C.X. Simon pasó décadas encerrado, cumpliendo cadena perpetua por una serie de crímenes que sumieron a una ciudad en el terror. Arrestado a los 35 años en 1974, había sido una figura clave en los asesinatos Zebra, una serie de asesinatos por motivos raciales que tuvieron como objetivo a víctimas blancas al azar en San Francisco, a principios de la década de 1970. Su grupo, actuando bajo una ideología retorcida, creía que estaba llevando a cabo una misión. Para el resto del mundo,
no eran más que asesinos a sangre fría. Los asesinatos cebra fueron calculados y despiadados. Personas inocentes fueron asesinadas a tiros en las calles, y sus muertes provocaron oleadas de pánico en toda la ciudad. Los ataques parecían aleatorios, lo que hacía imposible que nadie se sintiera seguro. La policía lanzó una intensa búsqueda, y cuando finalmente descubrió la identidad de los responsables, Simon se encontraba entre ellos. La ley lo había atrapado y no había escapatoria. La cárcel le despojó de todo. El poder, la causa, el miedo que una vez inspiró. Todo se desvaneció tras los muros de la prisión. Pasaron los años, y Simon se convirtió en un recluso más. Su pasado ya no era motivo de temor, sino un recuerdo lejano. En 2015, murió de causas naturales en su celda, y sus últimos momentos fueron el tranquilo final de un hombre cuyos crímenes una vez sembraron el caos. Fuera de los muros de la prisión, el mundo apenas se dio cuenta. El tiempo de Simon se agotó en San Quentin, y sus crímenes quedaron enterrados con él. Pero lejos de California, otro depredador se enfrentaba al mismo destino: no volver a pisar la libertad jamás. Robert Black. Algunos hombres creen que pueden esconderse a plena vista, pero incluso los depredadores más cautelosos acaban cometiendo un error. Robert Black pasó sus últimos años encerrado en la prisión de Magaberry, en Irlanda del Norte, cumpliendo varias cadenas perpetuas por crímenes tan atroces que incluso los investigadores más experimentados tenían dificultades para comprenderlos. Arrestado a los 45 años en 1990, había pasado la década de los 80 secuestrando y asesinando a niñas, utilizando su trabajo como repartidor para buscar víctimas sin levantar sospechas. Durante años, siguió siendo un depredador sin rostro, pasando de una ciudad a otra, hasta que un día cometió un descuido. El error se produjo cuando la policía lo sorprendió infraganti, intentando secuestrar a otra niña. Su captura no solo salvó una vida ese día, sino que también desveló la verdad sobre su pasado. A medida que los investigadores profundizaban, lo relacionaron con múltiples asesinatos de niños sin resolver, revelando un patrón de maldad que se había extendido a lo largo de los años. Había acechado las carreteras como un cazador, atacando a los más vulnerables, sin mostrar ningún remordimiento por las vidas que había destruido. Una vez en prisión, ya no tenía control, ni víctimas, ni salida. El mundo exterior seguía adelante, pero para él solo existía el lento paso del tiempo tras las rejas. En 2016, murió de un fallo cardíaco mientras estaba bajo custodia, y su vida terminó no en la violencia, sino en una celda lejos de las carreteras que una vez acechó. Nadie lo lloró, a nadie le importó. Su historia había terminado y el mundo era mejor sin él. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora en tu pantalla para disfrutar de más contenido increíble.